otro día más que podamos alabar su nombre. Y vamos a cantar acá el coro que dice, yo edifiqué una casa. Amén. Yo edifiqué una casa. Siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. sobre la roca y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. no se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Porque está sobre la roca. Edifiqué mi vida sobre la roca de mi fe, siendo Jesús la base. Siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe. No se cae. Porque está sobre la roca. Porque está sobre la roca. El fundamento de nuestra fe. Sobre la roca. No se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. No se cae, que no se cae, porque está sobre la roca. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, estar edificados sobre la roca, que es Cristo. Que el Señor le bendiga, hermanos. El tiempo es cortito, pero nos tenemos que gozar en el Señor. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. A Dios. Gloria a Dios. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana Bertita. Amén. Gloria a Dios. Doy los otros dos tiempos, ¿verdad? Ahora continúa nuestra hermana Santos y luego sigue la hermana Martita. Amén. Y a Dios. Sí. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Mire. Vamos a glorificar el nombre del Señor Sí, amén. Gloria a Dios. con el cántico que dice, me siento muy contento. Gloria a Dios. Aleluya. Me siento muy contento por Cristo mi Señor. Somos mi pueblo y un testimonio tan grande que contar. Yo le doy gracias por Cristo, mi Señor. La vida de ver mi condición, revelada en mi ser, hasta que por su gracia él tuvo compasión. La mañana sentía mi corazón Ay, llenaría toda una bendición. en mi puerta Estaba un varón, hermanos hablando salvación. Uno de ellos se puso en oración, pidiéndole tuviera de mí de compasión. Otro le decía, escucha mi oración, no mires en las cosas, Señor. aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Oye, lo perdí, hermano. No habían dicho todavía. ¿Cuál es? Era Saluden todos, hermana Marta. salud, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál era, hermano? El fin del mundo, no. El fin del mundo, Lo queremos. Saluden, hermana Marta. Aleluya. Yo también voy a continuar con otra alabanza para la gloria y gloria del Señor. Que Dios Amén. el Señor ha hecho grandes maravillas en mi vida.
Estoy muy agradecida, yo también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gente le sirve. Poderoso es el Señor. No lo puedo. Solo Dios hace un hombre feliz. No le empieces de la No mañana. la lleven. Poderoso Dios, aleluya. Ahí está. Ya lo ayudan, hermano. Cristo bendito. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. El fin del mundo se acerca. No hagas tú, vete a Cristo, Él quiere Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor continúe bendiciendo cada hermano, hermana que ha tomado parte en este tiempo. Gloria a Dios. Señor. Así hasta aquí llega mi privilegio. El Señor bendiga a mi hermano que me lo concedió y ahora le paso para que continúe con el desarrollo del programa. Gloria a Dios. El Señor le continúe bendiciendo, amados hermanos. Amén. Se escucha bien allá, ¿verdad, hermana Dayanara? Se escuchan fuerte lo de allá atrás. Y está conectado a la bocinita, ¿no? Está conectado. Ok, hoy sí no se oye eco, está bueno. Entonces, está bien, qué bueno. Pues nos seguimos gozando en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Un privilegio de parte de Dios estar todos reunidos nuevamente. Amén. Y pues, a petición de cada uno, ¿verdad? Tenemos aquí nuevamente a nuestro hermano Noé con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Nos gozamos con él. Y también hay unos hermanitos de la congregación de allá donde él, que están aquí, no los podemos ver, pero ellos sí creo que nos pueden escuchar. Amén. Desde que les saludamos, ¿verdad? Les saludamos, les damos un Dios le bendiga desde El Salvador. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es de que es un gozo en nuestros corazones compartir con nuestro hermano Noé. Y sabemos de que aquel día todos quedamos allí, ¿verdad? Que todos queríamos continuar esa noche, no lo queríamos soltar. Pero se llegó el momento de continuar con ese banquete que está preparado para nuestra vida. Como siempre le digo, vamos a prestar toda la atención en la reverencia a la palabra, escudriñar lo que
el Señor ha depositado en su siervo, ¿verdad? Es palabra fiel y firme de parte de Dios que nos va a ayudar en estos tiempos peligrosos, en los cuales anda el engaño por todos lados, pero la palabra es una sola, el Dios al que servimos uno solo, y nosotros debemos atesorar estas palabras en nuestros corazones. Amén. Así que un gozo dejar nuevamente a mi primo Noé, Pastor Noé. Amén. Así es de que nosotros, nuestro hermano Noé, que es el que va a tomar el control desde este momento. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos nuevamente. ¿Pueden escucharme bien? Amén. Gracias nuevamente. Dios les bendiga. Un privilegio para mí el que podamos volvernos a conectar para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es un privilegio cuando siempre que nosotros podemos aprender más de la palabra. Amén. El objetivo de estas enseñanzas, hermanos, cuando hablamos de doctrina, es que usted esté más fundamentado en lo que es el evangelio, el poder conocer más sobre lo que es el evangelio, lo que es la palabra de Dios. También quiero informarles de que esta enseñanza hoy la estamos grabando para que usted pueda después volver a escucharla si usted desea hacerlo, ya que hay veces durante la enseñanza que uno a veces no capta o a veces no lo recuerda y es bueno a veces volver a escuchar las enseñanzas ya de que nos ayudan a nosotros Amén. a recordar eso que se ha dicho, o tal vez a veces hay preguntas que uno tiene, pero por el momento no surgen, sino que uno está después dice, quería preguntar esto. Al final tendremos unas preguntas, una sección de preguntas que usted podrá preguntar, porque el objetivo de esto es aprender. Amén. Ahora veo que se ha conectado con nosotros nuestra hermana Jennifer y también nuestra hermana Sandra. Ellas son parte del Ministerio de Alabanza de Iglesia Cristiana El Buen Pastor, que también quieren compartir esta enseñanza con nosotros, aprender con nosotros. Así que en Cristo somos una sola iglesia. Amén. Vemos también que alguien más se acaba de ingresar, no sé exactamente quién sea, pero bienvenido también a esta enseñanza. Que el Señor le bendiga grandemente. Todos pueden escucharme bien. Amén. Bueno, vamos a hacer algo. Esta enseñanza hoy va a ser, vamos a participar todos, pero para que se escuche mejor, lo que vamos a hacer va a ser de que vamos a ponerle en mudo nuestros micrófonos por el momento, para cuando usted escuche, para que usted pueda escuchar bien la enseñanza y cuando usted le toque participar, vamos a pedirle de que le ponga audio a su micrófono nuevamente para que se pueda compartir, para que usted pueda participar y así no hay mucho ruido. No estamos peleando por el sonido y la grabación queda mejor y a la vez usted disfruta mejor porque va a escuchar directamente solamente lo que tiene que escuchar en ese momento. Amén. 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 Y si tiene una pregunta, vamos a hacer algo. Levante la mano y así sabremos exactamente. Ok, porque si usted me hace una pregunta y no le voy a poder escuchar si tiene el micrófono apagado, pero si me levanta la mano, yo sé entonces que usted tiene una pregunta. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar de esta manera. Primero que todo, vamos a ir a lo que es la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Y si tiene algo con que anotar en esta noche, hágalo. Ya de que es bueno que anotemos, tomemos notas. Siempre debemos de estar anotando lo que uno escucha porque pues nos ayuda constantemente a poder aprender más y a recordar lo que se ha enseñado. Le doy también la bienvenida a nuestro hermano Enoch, que se acaba de conectar también. Dios le bendiga, hermano Enoch. No sé si puede escucharnos bien. Gloria a Dios. Bueno, ahí está, y veo que ya se ingresó. Vamos a ver, Efesios capítulo 4, ¿lo tiene? Amén, yo sé que sí, porque escuché, lo vi que movió sus labios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ir todos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11. Es una parte muy conocida por todos y habla mucho de lo que son los 5 ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta allí vamos a venir en palabras de oración para pedirle a Dios que nos dé la iluminación y la sabiduría que necesitamos para poder compartir esta enseñanza. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Gracias por este momento que nos permites venir delante de ti, unirnos, Señor, como un solo pueblo para aprender de tu palabra y poder aprender cada día, Señor, lo que tú tienes para nosotros a través de ella. Te pido que quites todo aquello que estorba, todo aquello que quiera robar la bendición, todo aquello que quiera interrumpir en esta enseñanza, y que nuestros oídos estén atentos a escuchar lo que tú tienes para nosotros, pero que también nuestro corazón esté preparado para recibir lo que tú traes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. La semana pasada estábamos hablando acerca de lo que es la doctrina y demos una corta introducción. Voy a hacer brevemente, ¿no? en resumir lo que hablábamos. La doctrina, usted recuerde que es esto, significa la enseñanza. Y la enseñanza puede cambiar dependiendo de cada iglesia. Por ejemplo, hay muchas iglesias en las cuales hay ciertos requisitos para que usted sea miembro de la iglesia. En cada iglesia va a cambiar la doctrina, pero la doctrina que nunca se puede negociar, la doctrina que nunca debe de cambiar es la doctrina bíblica. La doctrina local es la de la iglesia. Por ejemplo, en una iglesia se puede decir, pues aquí, si usted es miembro de la iglesia, usted tiene que usar el manto. En otras iglesias puede decir, aquí no es requisito que lo use. Entonces estamos viendo que de iglesia a iglesia, la doctrina local puede cambiar. Pero la doctrina que nunca debe de cambiar, ¿cuál es? La doctrina bíblica, la doctrina esencial. Y a eso me refiero a lo que es el evangelio. Yo quiero que usted entienda algo. El propósito de esta enseñanza, al final, va a ser de prepararlo a usted para que usted esté más convencido, uno, de que solamente a través de Cristo hay salvación. Que nadie pueda cambiarle su manera de pensar, que usted tenga convencimiento que la salvación solamente a través de Jesucristo. Dos, poder presentar defensa del evangelio cuando sea necesario, sin tener que entrar en un pleito o en una discusión, sino sabiamente defender la verdad de la Biblia. Tres, conocer completamente cuál es el propósito del evangelio en la vida de cada cristiano. El jueves yo enseñaba en la iglesia que hay muchas iglesias, pero la verdad hay poco evangelio. Porque muchas iglesias pueden estar predicando algo que parece ser el evangelio, pero muchos no conocen todavía lo que es el evangelio. Es triste que todavía dentro de las iglesias hay muchas personas que se congregan y todavía no conocen qué es el evangelio. Una pregunta que yo quiero que usted se haga internamente hoy. ¿Sé yo lo que es el evangelio? ¿Verdaderamente he comprendido el evangelio y el propósito del evangelio? Recuerde que la semana pasada en la introducción dijimos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Hemos entendido cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Las buenas nuevas es de que Jesús es el único que puede salvar. Solamente es el único que puede redimir. La palabra evangelio, hermanos, durante los tiempos de Jesús no era una nueva palabra. Era una palabra que ya existía en aquel tiempo. Porque normalmente en los tiempos de Jesús, usted sabe de que el gobierno, el imperio romano estaba reinando sobre los judíos. Y normalmente ellos tenían
las buenas nuevas, la palabra normalmente recuerda, evangelios, buenas nuevas. Entonces, normalmente, siempre que se daba un dictamen del César, se usaba la palabra evangelio. Pero Jesucristo vino y revolucionó lo que es el evangelio. Y no un evangelio de hombre, sino el evangelio de Cristo. Que las únicas buenas nuevas que existen para el hombre es que a través de Jesús hay salvación. Que solamente Él es el único que puede poder perdonar los pecados de todo aquel que se arrepienta de corazón y que venga a Jesucristo. Pero en eso, nosotros verdaderamente hemos entendido que es reconocer a Jesús como nuestro Señor y hemos verdaderamente reconocido que es el propósito del Evangelio. Si usted no ha entendido qué es el Evangelio, usted nunca podrá vivir el Evangelio. Usted vivirá solamente una religión. ¿Y sabe lo que es una religión? Una religión no tiene nada que ver con lo que es la palabra de Dios. Una religión es simplemente con requisitos que hombres ponen, que hombres dictan, pero que no lo llevan a Dios. Es más, las religiones lo alejan de Dios. Porque el propósito del evangelio es salvación a través de la gracia. Es decir, yo no lo merezco, pero a Él le plació que nosotros seamos salvos por su gracia, gratuitamente podamos obtener el regalo de la salvación. Escuche esto, regalo. No significa que es algo que usted ha comprado. A usted se lo regaló, no lo merece, yo tampoco lo merezco. Pero en la misericordia de Dios, en su infinita misericordia, Él nos regaló la salvación de nuestra alma. Un regalo, el cual yo tomo la decisión o aceptar el regalo o rechazar el regalo que Dios ha puesto, que es la redención de mis pecados. Hay poder de Dios en el evangelio, porque solamente Él es el único que puede perdonar a un corazón que verdaderamente está arrepentido de su pecado. Pero para esto vamos a otra cosa. Estamos hablando de doctrina en cuanto a la enseñanza. ¿Qué tanto doctrinados estamos nosotros? ¿Qué tal bien doctrinados o mal doctrinados que estamos? Porque muchas veces nosotros no podemos disfrutar la gracia de Dios porque a veces nosotros permitimos que todo lo que a veces lo que pensamos que puede ser el evangelio, nosotros muchas veces no lo conocemos. Por ejemplo, cuando hablamos del pecado, la palabra aquí que preguntar en una enseñanza de doctrina muy esenciales, ¿qué es pecado? ¿Sabe usted verdaderamente qué es pecado? Porque normalmente depende de quién a usted le pregunte. Muchas personas dirán diferente opinión sobre lo que es pecado. Pero no importa lo que las personas piensen que es pecado. Lo que importa es lo que la Biblia dice que es pecado. Porque lo que la Biblia dice que es pecado es y será siempre pecado. No importa si son 2000 años después. Si Dios dijo hace 6000 años que es pecado, sigue siendo pecado. Y siempre seguirá siendo pecado hasta el día que el Señor venga y hasta que todos entremos a la gloria del Señor. Entonces todo siempre seguirá siendo pecado lo que Él establece que sea pecado. Entonces, el propósito de la pregunta aquí es, ¿verdaderamente conocemos nosotros qué es pecado? Por ejemplo, nosotros podemos responder preguntas a veces que usted puede hacerse. Y todos sabemos muchas respuestas o sabemos responder algunas preguntas, pero bíblicamente es lo importante. Porque, ¿qué pasa que si un inconverso viene y le pregunta a usted? ¿Es pecado, por ejemplo, que es pecado que la mujer vea una novela? ¿Es pecado que el hombre o cualquier ser humano escuche una música secular, una música mundana? Ahora, ¿cómo podemos nosotros responder a estas cosas? Porque normalmente respondiéramos sí, pero ¿basado en qué? ¿Basado en lo que yo pienso o basado en lo que dice la Biblia? Todo lo que usted y yo respondamos tiene que ir basado en lo que la Biblia dice. Ella es la que tiene que reinar sobre nosotros, la que tiene que dirigirnos. Es el manual de la vida. Por algo Dios la ha dejado. Entonces, si vamos a responder una pregunta, tenemos que primero conocer lo que es pecado para saber lo que es pecado delante de Dios y nosotros poder tener una explicación definida de lo que es pecado. Por ejemplo, ¿qué es pecado entonces? Bueno, pues vamos nuevamente a lo que dice la Biblia en el Decálogo. ¿Quién sabe qué es el Decálogo? Levante la mano si sabe qué es el Decálogo. Entonces está bien porque hemos venido a aprender. Decálogo significa 10, deca, 10, logo, palabra.
Decálogo viene a ser lo que usted y yo conocemos como las 10 palabras o los 10 mandamientos, que es la ley de Dios. La ley de Dios ha establecido como Dios ha establecido como ley lo que es su ley y su ley no cambia. Entonces, cuando usted y yo venimos y hacemos una transgresión o una infracción de la ley de Dios, eso entonces es pecado. Entonces, si preguntamos algo, ¿es pecado hacer tal cosa? Usted y yo entonces tenemos que ponerlo y medirlo bajo lo que es la ley de Dios para poder responder lo que dice la ley de Dios. Por ejemplo, una pregunta nuevamente. Ya hice la pregunta. ¿Es pecado escuchar una música secular, que es una música mundana? ¿Es pecado hacerlo? Bueno, muchos diríamos claro, rápidamente, sí, pastor, sí, claro que sí es pecado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros cantamos el himno nacional de nuestro país? ¿Acaso no es una canción o un himno secular? Claro que lo es. Entonces, no quiero que rápidamente decir, ay, pastor, ya está diciendo, no, quiero que note. Muchas veces, cuando nosotros muchas veces no tomamos lo que dice la Biblia, a veces nosotros podemos decir que todo es pecado. El apóstol Pablo dijo claramente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, todo está a mi alcance, pero no todo puedo hacerlo, porque no todo va a traerme conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? En Éxodo capítulo 20. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 y vea lo que dice la Biblia. Éxodo 20. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Dice Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Vamos a pedirle a alguien allá en El Salvador que le dé lectura. Vamos a permitir allá que, por favor, sí. No, no es eso. Amén. Adelante. Éxodo 20 en adelante. Capítulo 1, versículo 1, perdón, del capítulo 20 en adelante. Dele. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarte. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta ahí está bien. Gracias. Bueno, entonces, para volver a responder estas preguntas, muchas preguntas que usted puede tener, por ejemplo, ¿es pecado hacer tal cosa? ¿Es pecado hacer aquello? ¿Es pecado hacer esto? Ya no debemos responder basado en mi opinión, en lo que yo pienso, sino en lo que dice la Biblia y basado en lo que acabamos de leer. Bueno, note esto, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová. Note esto, qué tremendo, empezando con eso. Yo soy Jehová, tu Dios. Es decir, no ningún hombre. No es un hombre que está hablando, es Dios directamente. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La pregunta aquí para ustedes, ¿de dónde nos sacó Dios? Dios nos sacó
del mundo del pecado. Lo mismo que hizo con Israel, sacándolo de la esclavitud, de la servidumbre de Egipto. También Dios nos ha sacado a nosotros de un mundo pecador a través de la sangre del Cordero. Nosotros hoy somos un solo pueblo, somos un pueblo en Cristo Jesús. Entonces, esto también Él está hablando a usted y a mí, diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablábamos en la semana pasada en cuanto a los ídolos que usted y yo podemos tener. ¿Sabía que muchas veces la música viene a ser adicción para las personas? Cuando hablamos de adicción, muchos piensan solamente en lo que es el licor o las drogas. También la música puede ser tal cosa. Además, ¿qué es lo que hace una música mundana? Pues algunos dirían la letra. Claro. Y más especialmente la letra que conduce ¿a qué? Al pecado. ¿Qué es lo que hacen mayormente en las personas que escuchan música, más que todo en las cantinas? ¿Lo hace olvidar su pecado, de sus problemas? No. ¿Qué los hace hacer? Meterse más en su pecado, hasta embriagarse, hasta perder la razón, y hasta que llegan y cometen otro pecado, y aún más, y así se va, directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta música, ¿qué es lo que viene a hacer? Bueno, no trae nada que va a traer algo que vaya a glorificar a Dios, sino apartarlo más de Dios. Por lo cual, la pregunta es, ¿conviene a nosotros escucharla? Claro que no. ¿Por qué razón? En lugar de acercarnos a Dios, nos aleja a Dios. Ahora, nota usted rápidamente cómo en lugar de solamente decir un sí o un no, ahora tenemos una base bíblica en la cual usted y yo debemos de ir, porque dice la Biblia todavía que Él es Dios, Jehová tu Dios fuerte. ¿Y qué más? Celoso. Detengámoslo por un momento. ¿Dios celoso? Piensen eso. ¿A poco no se nos ha enseñado a nosotros que los celos son malos? ¿Verdad que sí? Porque los celos para nosotros se nos ha enseñado que cuando alguien tiene celos es porque no tiene seguridad o no está seguro de que la persona, por ejemplo, usted que está casado, usted que está casada, cuando usted ve que alguien tiene celos, sería un poco de inseguridad en la persona. O tal vez porque usted le está dando razón. Pero el celo de Dios es muy diferente al celo del ser humano. El celo del ser humano es injusto. Pero el celo de Dios es justo, un celo justo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo como iglesia le pertenecemos a Él. ¿Cómo empezaba el texto diciendo? Yo soy Jehová, tu Dios. Entonces significa que usted y yo le pertenecemos a Dios. Y como le pertenecemos a Dios, entonces Él tiene razón de ser celoso porque le somos propiedad suya. ¿Y que andemos coqueteando con el diablo? ¿Se imagina? Sí, muchos así andan coqueteando con Satanás. Parece chistoso, pero es la verdad. Por eso dice claramente, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando él dice no tener dioses ajenos, está hablando de sobre todo aquello que se pone frente a Dios, o antes de Dios, mejor dicho. Por lo cual, sí, escuchar música mundana es pecado, claro que sí. Pero cuando normalmente tenemos ahora un fundamento bíblico para hacerlo. Quedarse a ver una novela es pecado, claro. Si mucha gente lo que hace es envicia con eso. Se envicia y ni siquiera le presta atención. Un momento, tengámonos. Una novela, por ejemplo, dura 1 hora. ¿Será de que nosotros tomamos el tiempo para orar por lo menos 1 hora o a leer la Biblia por 1 hora? La mayoría de personas no, al menos que se encuentren en una tremenda aflicción. Pero muchas personas sí se pueden sentar frente a la televisión y ver una o 2 o 3 novelas de un solo. Entonces, ¿qué tomó más prioridad en su vida? ¿Las novelas o la palabra de Dios? Y estamos hablando de personas que son cristianas, que viven, que profesan el evangelio. Entonces, la persona fuera de Cristo, ya sabemos, pues esa persona está fuera de Cristo, pero nosotros los que hemos profesado la verdad,
que hemos dicho que conocemos al Señor. Cuando venimos y ponemos nuevamente algo antes que Dios o más que a Dios, eso se vuelve un ídolo, por lo cual entonces se vuelve un pecado. Sigamos con la sigamos adelante. Vuelva nuevamente conmigo a Efesios capítulo 4. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, quiero enseñarle algo. La palabra del Señor dice claramente que usted y yo debemos de entender la doctrina o conocer muy bien el fundamento de nuestra doctrina para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y tristemente muchas personas lo son. Hablábamos el jueves pasado, la semana pasada, hablábamos sobre los judaizantes que habían llegado a la iglesia en Galacia. ¿Sí lo recuerdan? Había muchos falsos maestros que se habían levantado y el apóstol Pablo tenía una lucha contra los falsos maestros. Los falsos maestros venían y enseñaban algo diferente a lo que el apóstol Pablo había enseñado. Entonces el apóstol Pablo viene y los reprende, exhortándolos. Estoy maravillado de que tan pronto se alejaron ustedes del evangelio. Ahora, note esto. Todos hablamos de lo que es, muchos hablamos de lo que es apostasía, pero no todos saben lo que es apostasía. Apostasía para muchos es un falso predicador o un predicador que predica el evangelio y la prosperidad o cualquier otro falso predicador. Pero apostasía significa, la palabra significa apostasis, que significa apartado de, en este caso, apartado de la verdad. Entonces, apostasía viene a ser todo aquel que un día estuvo en la fe y se apartó de la fe. Es decir, que en otras palabras, una persona que hoy cree en Cristo, pero que después que el diablo viene y lo desanima, porque recuerde esto, lo que Satanás quiere hacer con usted y conmigo es desanimarlo. Por eso vienen los ataques, por eso vienen los problemas. Y después usted viene, ve que las puertas como que se empiezan a cerrar, usted empieza a ver más grande el problema y dice, y a veces, muchas veces decimos, ¿y dónde está Dios pues? Si yo estoy sirviéndole a Dios, si yo busco de Dios, ¿dónde está Dios? Lo que pasa es que el problema es tan grande que muchas veces no nos permite ver a Dios. Le recuerdo, cuando Jesús había muerto en la cruz de Calvario y después de 3 días él había resucitado, ¿a poco no apareció a muchos después de que había resucitado? Pero se da cuenta que los que estuvieron con él, como Pedro, que andaba con él, no le había reconocido. Que 2 discípulos que habían estado con él lo habían visto hacer milagros. Después caminaron un largo momento en Lucas capítulo 18, si no me equivoco, cuando habla de los que van rumbo a Emaús. 2 discípulos de él habían estado con él. Habían visto a Jesús hacer milagros y no se dieron cuenta que era Jesús el que iba con ellos. Muchas veces así nos pasa. Muchas veces nosotros el problema es tan grande que no nos permite ver que Dios está a nuestro lado como Él ha prometido que lo estaría. Pero lo que Satanás viene y hace es querernos decepcionar, querernos desanimar, que tiremos la toalla y nos rindamos y volvamos otra vez al mundo del pecado. Y si las cosas estaban mal antes, van a estar peor. Es que sin Cristo nosotros no somos nada. Jesús claramente fue claro y dijo, fuera de mí, ¿qué dijo? Nada sois. No somos nada sin Él. Entonces, y eso Satanás lo sabe. Por eso Él quiere hacer que usted y yo nos rindamos, que nos demos por vencidos, que nos desanimemos, que el pastor ya no me llama, que mi hermano en la iglesia solo me critica, que los hermanos aquí, que los hermanos allá, que todos son hipócritas, que no sé qué, y empieza a ver defectos. Empieza a ver mejor, en lugar de ver cualidades, empieza a ver los defectos de todos, pero menos las suyas. Y en lugar de venir a arrepentirse, decir, Señor, perdóname, ayúdame, que mi fe me está menguando, Señor, auméntame más la fe en medio de estos problemas. Lo que hacemos mejor muchas veces abandonan la fe. Y eso se vuelve delante de Dios apostasía. Alguien que abandonó la fe. Entonces ve que no solamente alguien que predica un falso evangelio, sino también alguien que ha abandonado el evangelio se puede volver apóstata. El versículo 11 de Efesios capítulo 4, mire lo que dice nuevamente. Y él mismo, ¿a quién está hablando aquí? ¿De quién? De Jesús. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Le hago una pregunta. ¿Estos 5 ministerios están vigentes en la iglesia todavía? Usted y yo escuchamos de falsos apóstoles, personas que se autonombran apóstoles, pero ¿está todavía vigente estos 5 ministerios? ¿O simplemente ya no? ¿Ve el propósito por el cual es bonito aprender de la palabra de Dios y ser doctrinados lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Bueno, Jesús mismo dice, la Biblia dice que Jesús mismo fue el que constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. ¿Por qué apóstoles y profetas? Bueno, apóstoles tenían una misión y profetas tenían otra misión. Los profetas empezaron anunciando, anote esto, los profetas empezaron anunciando, el Mesías viene. Esa era la misión de los profetas del Antiguo Testamento. Pero los apóstoles anunciaron, el Mesías vino y va a volver a regresar. Esa es la misión de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Alguien que ha sido enviado tiene que, alguien que era enviado pues directamente por Jesús fueron los apóstoles que usted y yo conocemos. Y por esa razón, porque, por ejemplo, ahora en día, nuevamente mencionaba, tal vez alguno haya tenido esta pregunta y si no la tenía, pues por lo menos va a aprender esto. ¿Qué pasa con estos falsos apóstoles de hoy en nuestros tiempos? Bueno, requisito bíblico para que sea un apóstol tiene que haber, uno, haber presenciado los milagros de Jesús, haber caminado con Jesús, haber presenciado la resurrección de Jesús. Y los falsos apóstoles de nuestros tiempos ni caminaron con Jesús, ni han sido enviados directamente, verbalmente por Jesús, ni presenciaron la resurrección de Jesús. Entonces, por lo cual quedan descartados como apóstoles, aunque se autonombren apóstoles, son simplemente ministros de Satanás. Interesante porque hay alguien que sí Jesús ha enviado. La palabra, recuerde, apóstol es enviado. Entonces el ministerio apostólico, de una manera u otra, todavía sigue vigente en la iglesia. ¿Y cómo? ¿Cómo, pastor? Pues vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Vea lo que dice la Biblia en Mateo 28. Mateo 28 dice la palabra del Señor en el versículo 19, perdón. Quiero que tengámoslo allí, Mateo 19, y vamos a también ver Marcos 16. Vamos a darle lectura a estos dos. Voy a pedirle ahí a mi hermano David que nos dé lectura en Mateo 28, cuando yo le diga, por favor. Y a nuestra hermana Flor que nos dé lectura en Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Vamos a empezar con Marcos 16, 15, hermana Flor. A ver si le quita el mudo, por favor, al micrófono. Todavía está en mudo el micrófono. Ahí está. Marcos 16, 15, por favor. 16, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, note. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
¿Qué le había dicho que la palabra apóstol significa? Hermana Flor, ¿le recuerda? Enviado. Enviado. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí con nosotros? Nos está enviando. Nos está enviando. Entonces, vamos a ver ahora lo que dice Marcos 16, hermano David. Mateo 28, perdón, versículo 19. Amén. Mateo 28, 19. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Entonces note esto. La palabra apóstol significa enviado. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí con la iglesia? Enviándola. ¿Enviándola a qué? Uno, a predicar el evangelio y a hacer discípulos. Entonces, evangelio, a enseñar el evangelio y a hacer discípulos. Y como decía el versículo 20 de Mateo 28, versículo 20 que leyó mi hermano David, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado en cuanto a la doctrina del Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros aquí? Aprendiendo eso. Entonces, predicar y hacer discípulos es parte esencial sobre lo que es el ministerio evangelístico, el ministerio apostólico. El ministerio apostólico sigue vigente, solo que usted y yo no nos llamamos apóstoles. Nosotros somos la iglesia. Los que empezaron como la iglesia, predicando al principio de la iglesia primitiva, eran los apóstoles que él envió. Y encomisionando eso a la iglesia, que la iglesia siga haciendo lo que Jesús hizo, el cual era buscar lo que se había perdido. Usted y yo tenemos la oportunidad o la responsabilidad de venir y predicar el evangelio a los que están perdidos, los que no conocen a Cristo. Entonces, el ministerio apostólico todavía está vigente en la iglesia. Pero ¿cuál es el verdadero ministerio apostólico? No es esos falsos apóstoles que vienen y se ponen a pedir dinero. El ministerio apostólico es la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura para que puedan conocer la verdad a través de Jesucristo. Ese es el ministerio apostólico. Por eso dice la Biblia que él, es decir, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué era? A otros profetas. Ahora, ¿qué es la palabra profeta? La palabra profeta es inspirado o alguien que habla por otro. Y en este caso, pues, la palabra de Dios es profética. Todo predicador cuando habla, es Dios quien habla a través del predicador. Por lo cual el ministerio profético todavía sigue vigente también dentro de la iglesia. Entonces, estos ministerios que cuando nosotros no los comprendemos bíblicamente, otros vienen, los toman y los manipulan y empiezan a hacer otra herejía y mucha gente va tras ellos porque, sí, la Biblia dice que hay apóstoles, entonces hay que seguirles. No, es más, el ministerio apostólico es alguien que sirve, no para que le sirvan, sino que sirve a Dios. ¿Y cómo? A través de la evangelización, a través de lo que es el discipulado, a través de lo que es la gran comisión, a unos profetas, a otros evangelistas. ¿Qué significa evangelio nuevamente? Buenas nuevas. ¿Y no ha notado que muchos evangelistas no traen buenas nuevas? No predican un evangelio, sino que predican otras cosas y muchas veces porque no saben diferenciar entre lo que es ley y evangelio. Y más adelante en otra enseñanza vamos a aprender lo que es la diferencia entre ley y evangelio. Y cada vez que usted vaya aprendiendo más va a decir, eso es diferente, la ley y el evangelio. Y ambos son importantes, pero debemos de entender ambos. Porque la ley nos enseña que hemos pecado y el evangelio nos enseña la solución al problema del pecado. Entonces, por eso es muy importante. A unos constituyen unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy esenciales, pastores, líderes que están al frente de la obra del Señor.
no porque haya estudiado o porque haya sacado títulos para poder llevar un grupo de personas, sino que es constituido un pastor por Dios. Porque nuevamente, unas personas hoy que pueden haber tenido muchos conocimientos en su corazón, pero no tienen a Cristo, perdón, mucho conocimiento en su cabeza, pero no tienen a Cristo en su corazón. Hay muchas personas que pueden tener elocuencia para hablar, pero no enseñan a Jesús. Y maestros que deben enseñar y enseñar que un evangelio cristocéntrico, donde solamente Dios, solamente el Cordero de Dios, solamente Jesucristo es digno de toda honra y gloria. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Versículo 12 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de todo esto, entonces, es para que usted y yo seamos edificados, es decir, que aprendamos, que crezcamos. Usted tiene la responsabilidad de crecer en el evangelio. Usted tiene la responsabilidad de crecer cada día en el Señor. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchas personas en las iglesias que no han crecido. Se mantienen como niños, es decir, que cada rato están esperando, hoy no quiero ir a la iglesia, y están esperando que el pastor les está llamando, que el pastor les ruegue que vengan a la iglesia, cuando tienen que ser ya maestros, es decir, que tienen que enseñar. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer? Es esto. Después de haber recibido el evangelio, después de haber recibido a Jesús con nuestro Señor y después que hemos aprendido la importancia de lo que es pasar por las aguas bautismales, porque eso es también muy importante, el bautismo. El bautismo es la confesión de fe pública que hacemos. Hacemos una confesión frente a todos, pero la confesión pública es un funeral público que se hace donde Satanás ve que el viejo hombre está siendo sepultado y nace una nueva persona en Cristo Jesús públicamente. Eso es muy importante. Después que hemos pasado en ese proceso, cada uno de todos los que estamos presentes, tenemos la responsabilidad de empezar a discipular a otras personas, las hermanas adultas, de discipular a las jóvenes, así lo dice la Biblia, de las ancianas, discipular a las doncellas, de enseñarles la verdad de la Biblia, porque vivimos en un mundo donde cada vez las cosas van de mal en peor. Un mundo donde la sexualidad se ha desenfrenado, un mundo donde ahora está aceptando la homosexualidad como cualquier cosa, un mundo donde las drogas están siendo legalizadas, un mundo donde todo lo que es perversión delante de Dios está haciendo algo normal en la vida cotidiana. Por lo cual, todos nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarles a los demás, de lo que yo he aprendido, enseñar, discipular a los demás. Por ejemplo, mi hermano David acaba de aceptar al Señor. Ahora yo tengo que compartir un tiempo con él. Mi hermano David, ¿sabes orar? ¿Sabes compartir tu testimonio con los demás? Si no sabes orar, entonces déjame enseñarte. Pero no a orar solamente de la manera que uno piensa que es, sino la manera bíblica, que como Jesús enseñó a sus discípulos a orar, donde Dios es exaltado al principio de la oración y al final de la oración, y dice, Señor, que se haga tu voluntad, porque vivimos en un mundo, iglesia, donde dicen, yo decreto, yo declaro que esto se va a hacer, no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que Dios dice, lo que importa es su palabra. Él es el que decreta, Él es el que declara. Nosotros solo decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si estoy pasando en esta situación y es difícil, esta situación, esta prueba que yo no aguanto, que se haga tu voluntad, Señor. Dame fuerza si quieres que resista, Señor, o dame la salida a este problema, si es tu voluntad. Aprender a orar, porque nuevamente muchas personas no saben cómo orar. Son como aquel fariseo y aquel otro hombre recaudador de impuestos que llegaba el fariseo y la forma que oraba, estaba orando, pero oraba para sí, dice la Biblia, que él no sabía orar, pero él estaba orando, solo que no le oraba a Dios, se oraba a sí mismo. ¿Sabe? Nosotros debemos de aprender que el propósito de la oración, a pesar de que usted ha escuchado conmigo, hemos escuchado de lo que es una conversación con Dios, también es una adoración a Dios. Usted tiene que aprender a adorar a Dios
a través de la adoración. ¿Cómo empieza la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Imagínense cómo empieza con una adoración y al final vuelve y termina con una adoración. ¿Qué Jesús nos enseñó? Que a pesar de todo debemos de adorar a Dios. En las buenas, en las malas, en los problemas, en las dificultades, usted y yo debemos de adorar a Dios. La doctrina cristiana nos va a enseñar cada vez más a aprender a confiar en el Señor y aprender a tener la convicción de quién es el Señor para nosotros. Tal vez hoy pueda pasar una situación donde no vea usted la mano de Dios visiblemente, pero que usted pueda decir como los Sadrach, Mesach y Abednego, aunque Él no me libre de ese horno, no me voy a inclinar, es decir, no me voy a rendir y voy a seguir confiando, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Y si Él prometió que está conmigo, aunque hoy yo no lo vea que está conmigo, yo sé que Él está conmigo y estoy convencido que Él está conmigo. Y pase lo que pase, Él está conmigo. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir a Salvador, allá en San Miguel, a ver si alguien tiene una pregunta. Si le va el micrófono, por favor, si le ponen, si lo activan nuevamente. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? No sé. ¿Está bien todo? Lo veo ahí en El Salvador, un poco ahí como, pregunto, no pregunto. Tiene tiempo libre para hacer lo que usted quiera preguntar, no hay problema. Estamos para eso, para poder ayudar a responder las inquietudes que usted tenga. Ahora pues. Ajá, porque la hermanita como es nueva, ella dice cómo orar, dice ella. Ok. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gracias. Eso es el propósito de esto, ¿verdad? De aprender a cómo debemos de orar. Vamos a lo que dice la Biblia. Y vamos a pedirle ahí en El Salvador que alguien me ayude a darle lectura para que podamos ver lo que dice la Biblia. Vamos a ir a lo que dice el Evangelio según Mateo 6, versículo 9 en adelante. Amén. Dele lectura, por favor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces lo que podemos ver ahí, Jesús está dando un ejemplo de lo que es la oración. Él no nos está diciendo que debemos de repetir esas mismas palabras, pero nos da el modelo. Un modelo es un ejemplo a seguir. Y el versículo 9 dice, vosotros, es decir, cada uno de nosotros, pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Padre nuestro? Porque todo el mundo es creación de Dios. Pero solo nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, somos hijos de Dios. Todo aquel que no está en Cristo, le voy a decir algo que suena fuerte, pero es la verdad. Si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Del diablo. ¿Es cierto? No hay otra verdad, esa es la verdad. Todo aquel que no es hijo de Dios, dice la Biblia que no anda huérfano. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Sí. Y entonces la Biblia nos enseña de esta manera. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, Dios es santo. Dios no peca. Sí.
Lo que quiere decir es santo es tu nombre. Su nombre es santo. ¿Qué es lo que dice Isaías? Que habían querubines y serafines que vuelan alrededor del trono y dicen, santo, santo, santo. Porque Dios es santo. Amén. Versículo 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la oración empieza de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santo es tu nombre. Está diciendo una adoración. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres grande, tú eres sublime, tú eres todopoderoso, misericordioso. Primero está alabando a Dios. Segundo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que está diciendo es, sobre todo, antes de que yo te pida, Señor, que tu voluntad sea. En otras palabras, que no se haga lo que yo estoy pidiendo, sino lo que tú quieres que se haga para mí. Un ejemplo fue lo que Jesús, cuando Jesús oraba en el monte, en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Pero qué más dijo? No se haga mi voluntad. Exacto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, lo que está enseñando es lo mismo que él vivió, lo mismo que él enseñó. Que se haga tu voluntad en el cielo y también en la tierra. El versículo 11, aquí viene la petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces no hay que correr de un solo a pedirle, ay Señor, de un solo te pido que me ayudes para pagar mis biles, Señor, para pagar mi hipoteca, para que me deje alimento. No, primero hay que empezar alabándole a Dios, dándole la gloria a Dios sobre todo, pidiéndole también que se haga la voluntad de Dios y después exponer nuestra petición. Todos tenemos peticiones, todos tenemos necesidades y poner nuestras peticiones delante de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y segundo, o tercero, mejor dicho, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe qué significa esto? Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor. ¿Sabía usted de que cuando nosotros reconciliamos, porque cuando nos hemos apartado de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Reconciliar. Pero la verdad es que todos los días nosotros estamos reconciliando con Dios. Si cada vez que vamos a orar, sí, perdóname, Señor, si he pecado. ¿A poco no es un reconcilio eso? Claro que sí. Todos los días estamos reconciliándonos nosotros. Eso nos enseña a nosotros entonces que nosotros solamente dependemos de Cristo. No dependemos de nosotros mismos. Dependemos de lo que Cristo hizo en la cruz, no de lo que nosotros hagamos. Nuestras obras, ¿sabe qué? Nuestros pecados muchas veces son más que nuestras obras. Por lo cual nosotros somos, si nosotros fuéramos salvos por nuestras obras, todos estuviéramos condenados. Por eso la única obra que pudo haber hecho válida para la salvación es la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Por eso nosotros decimos, perdona nuestras deudas, perdona mis pecados, Señor, perdona mis faltas, perdona que te he fallado, porque todos los días le fallamos, ya sea con la mente, con los ojos, con nuestros oídos cuando escuchamos algo que no deberíamos de escuchar. Sí, hermanos, hasta escuchar un chisme podemos fallar nosotros, aunque nosotros no estemos contando el chisme, pero por habernos retenido a escuchar ese chisme, ya estamos fallando nosotros. Todos nosotros pecamos, todos fallamos. Entonces es importante que nosotros nos reconciliemos siempre con Dios y siempre pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Y no nos metas en tentación. Versículo 13, no nos metas en tentación. Ahora, Dios nunca nos va a meter en tentación. Dios nunca le va a tentar. Lo que quiere decir es, Señor, ayúdame a resistir toda tentación de Satanás que venga. Jesús fue claro en decirle a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. ¿Por qué? Cuando usted no está ocupado en la oración, el diablo viene y ataca. Cuando su mente no está activa alabando a Dios, el diablo viene y ataca. La mente es un campo de batalla donde Satanás va a venir siempre y atacar, de una forma o de otra. Siempre el diablo va a querer atacar. Por eso es importante, Jesús mismo dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Note otra vez, ¿qué está haciendo aquí? Alabando otra vez a Dios.
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo aprendemos a orar? Primero, alabando a Dios, dándole gracias a Dios, exponiendo siempre, dándole honra y gloria a Dios por su gracia, porque es poderoso, misericordioso. Y después presentamos nuestra petición delante de Él. Pero después de haberlo hecho, continuamos adorando a Dios. Empezamos alabando a Dios y terminamos alabando a Dios. Y solo así aprendemos a descansar en cual sea la voluntad de Dios. La otra cosa es esto. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál? ¿Cómo? Mire, hay muchas preguntas. Le he dado el privilegio a ustedes que pregunten todos, la oportunidad que todos pregunten, pero no están preguntando, por lo cual tengo que preguntar yo por ustedes. ¿Cómo sabemos nosotros entonces cuál es la voluntad de Dios? Cuando sabemos esperar con paciencia y vemos que si la respuesta todavía no ha llegado, dos cosas. El apóstol Pablo estaba orando por un aguijón que él tenía. Él dice que tenía un aguijón y dice que había orado más de 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, el apóstol Pablo aprendió esto. A veces nosotros tenemos que aprender dos cosas. La Biblia dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, los problemas muchas veces nos ayudan a buscar de Dios. Cuando más en problemas estamos, más buscamos de Dios. Cuando las cosas están bien, corremos hasta el peligro de no buscar de Dios. De solamente, cuando hay oración, cuando quiero. Pero cuando estamos atribulados, ahí estamos. Aunque no haya culto de oración, nosotros estamos orando. Aunque no haya culto hoy, nosotros estamos buscando el rostro de Dios. Entonces aprendemos dos cosas. A seguir esperando pacientemente en la voluntad de Dios. Y Él nos va a traer una confirmación a su debido tiempo para entender un sí o un no a nuestro clamor. Y entonces aprendemos, una de las cosas, a descansar en la voluntad de Dios. ¿Qué cuesta a veces? Aprender, claro, cuesta aprender la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Someternos a la voluntad de Dios. Porque nosotras muchas veces somos tercos, queremos que se haga lo que yo estoy pidiendo, lo que yo quiero. Y por eso mucha gente viene y sigue otro evangelio que enseña, decreta o declara, porque no están confiando en la soberanía, en la soberana voluntad de Dios. Porque es más fácil decretar y decir que se va a hacer que decir, Señor, que se haga lo que tú quieres que se haga. Okay. Sí, ahí es cuando nosotros aprendemos a descansar en la voluntad de Dios y darle el primer lugar a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí, el micrófono abierto para todos. El que quiera preguntar. Mana Flor, allá también. Tienen el micrófono. ¿Sí, micrófono? Hermana Sandra, ¿nos escucha? ¿Alguna pregunta? Hermana Santos, ¿alguna pregunta? Hermana Santos. No, hermano. Hermana Sandra, ¿sí me escucha? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No viene ahorita a la mente. Ok. Amén. Gracias. Ok, yo tengo una pregunta para todos. Ya que nos están preguntando, le hago una pregunta a todos. ¿Qué es pecado? Lo dijimos al principio. Una música pagana. Todo lo que la Biblia dice. En general, lo que no es la voluntad de Dios. Pecado es una transgresión o una falta a la ley de Dios. Eso es pecado. ¿Y cómo sabemos cuál es la ley de Dios? Pues los mandamientos de Dios son su ley. Entonces sabemos que es pecado. Para nosotros es pecado todo aquello que va en contra de lo que es la ley de Dios. Entonces, así es como usted y yo sabemos. La palabra pecado, anótenlo por ahí si quieren anotarlo.
es fallar el blanco. Esa es la traducción hebrea. La palabra en hebreo es hamartía. Y hamartía significa fallar el blanco. Cuando hemos fallado lo que es el blanco, o decir lo que es el enfoque de lo que es la ley de Dios, entonces nosotros hemos cometido pecado. Por lo cual, todo lo que Dios dice en su ley es que sea pecado es pecado y siempre va a ser pecado. Es pecado que a un hombre tenga atracción por otro hombre, sí, sí es pecado, es homosexualidad. Para el mundo moderno actual, tal vez haya cambiado y digan en el mundo actual, no, eso es un derecho, pero para Dios siempre sigue siendo pecado. Todo lo que su palabra dice que es pecado siempre es y siempre será pecado. Las cosas nunca van a cambiar en cuanto a lo que Dios estableció. Lo que Dios dice ya está establecido. Lo que Él dijo en su palabra, eso será. Y eso sí, siempre es. En otras palabras, por más que hoy quieran darle argumento, decir otra cosa, si la Biblia dice que es pecado y siempre será pecado. Amén. Amén. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. La pregunta es, yo, bueno, hace poco tiempo yo conocí personas, en lo poco tiempo que tengo de estar en la obra, la mayoría de personas que son llamadas para bautismo, sienten alegría, deseo de bautizarse lo más pronto posible. Pero en poco tiempo que tengo de estar por acá, yo he conocido personas de que son bien activas en la obra. Y como decir, en todo lo que se refiere a la obra y también activo. Pero cuando el pastor que está al frente de la obra o alguien le dice, hermano, ¿cuándo paro o cuándo vamos a bautizarlo? La persona dice, no, todavía no. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué la persona no siente ese deseo? Bueno, la verdad, muy buena pregunta. Porque bien. Una muy buena pregunta. Y la pregunta, vamos a contrarrestar esa pregunta con otra pregunta. ¿Es salva esa persona? No. Vamos a responder. El propósito de todo esto es responderlo de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que responderlo con lo que dice la Biblia. Vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a Marcos capítulo 16. No acuerdo si es Mateo 28 o Marcos 16, pero temprano, y estábamos leyéndolo justamente por esa área. Y es Marcos 16. Sí, va a ser Marcos 16. Y miren lo que dice la Biblia en Marcos 16. Es una parte muy esencial. ¿No? O sea, al principio empezamos esta enseñanza con esta afirmación. Hay muchas iglesias donde se predica el evangelio, hay muchas iglesias, pero hay poco evangelio que se predica en muchas iglesias. ¿Sí recuerda que empezamos así? Y no fue por qué. La Biblia nos dice claramente, la salvación es por gracia, no es por obras. Gracia significa que no lo merezco. Obra significa que va a ser que yo necesito hacer algo para ser salvo. Hay personas que erróneamente enseñan de que yo tengo que creer en Dios y hacer otras cosas para ser salvo. No. O soy salvo o no soy salvo, simplemente. O soy salvo por gracia o no soy salvo por gracia, directamente. La Biblia nos enseña por gracia somos salvos. Así nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Para que nadie se pueda, ¿cómo se llama? Enaltecer, Dios ha hecho que su salvación sea solamente por gracia. Ahora, hay algo muy esencial, muy importante que requiere. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Pero note aquí, en este versículo de Marcos 16, versículo 15, nuevamente,
lo leímos temprano, pero hoy vamos a darle un poquito más de claridad a lo que dice. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, donde mi hermano David leyó, decía ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero aquí dice ir por todo el mundo y predicar. Entonces, la predicación es muy esencial. Después que se ha predicado y la persona viene a Cristo, tiene que empezar un proceso de discipulado. Por eso Mateo 28 dice ir por todo el mundo y hacer discípulos. Predicar es solamente lanzar la semilla y ahí quedó. Pero predicar discipular es que esa semilla estarla regando para que llegue a florecer. Entonces, eso es muy importante. Pero mire, aquí mismo también está hablando de lo que es el proceso del discipulado, no solo de predicar. Dice el versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Solo los adultos? ¿Así dice? todo el mundo. A toda criatura, al joven, al niño, todos tienen que aprender de Jesús, del evangelio y las buenas nuevas. Pero el versículo 16, mire lo que dice. El que creyere, ¿y qué más dice? Si fuera bautizado, será salvo. Note ahí entonces una gran respuesta a la pregunta que teníamos. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. En otras palabras, si no hay fruto y si no hay evidencia de su arrepentimiento, entonces no es salvo directamente. Está engañándose a sí mismo. Puede querer engañar al pastor, pueden querer engañar a la iglesia y está engañándose a sí mismo, pero a Dios no le engañan. Dios no puede ser burlado, así lo dice su palabra. Entonces, si ha creído y ha dicho que ha creído, ¿se acuerdan nuevamente? La semana pasada, cuando iniciamos esto, dijimos que no solamente está en decirlo, sino también en creerlo. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, no solamente decirlo, sino también sentirlo, creerlo acá. El problema es que muchos lo han dicho, pero no lo han creído. Y es ahí donde se nota. ¿Por qué? Saben muy bien que el bautismo es un pacto con Dios que se está haciendo. Una evidencia de que hay fruto de arrepentimiento en su corazón. Porque saben muy bien, bueno, soy nueva criatura en Cristo. Pero si paso por las aguas bautismales, entonces ya no puedo seguir en lo que estoy haciendo. Ya no puedo estar en este pecado que estoy haciendo. Ya no puedo seguir con este hombre que no es mi esposo, o aquel hombre, o aquella mujer que no es mi esposa. Nota eso, entonces está diciendo, ya no puedo seguir viviendo en el pecado. Y quieren vivir con un pie adentro y un pie afuera. Y no se puede. Porque o somos hijos de Dios, o nuevamente, o somos hijos del diablo. Así de repente, así directamente. No hay otra opción. Por eso el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? El bautismo es solamente una respuesta a lo que yo he dicho, haberlo creído en mi corazón. Porque todos pueden decir, usted puede salir a la calle a evangelizar y muchas personas le van a decir, si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Qué es lo que le van a decir? Oh, sí, yo creo. Usted le pregunta a un hombre borracho, ¿usted cree en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Usted le pregunta a un drogadicto que esté ahí, ¿usted cree en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Y todo el mundo va a decir que cree en Dios. Pero no todo el mundo ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Hasta el diablo cree en Dios. Hasta los demonios creen en Dios y tiemblan a la mención del nombre de Jesús. Entonces, todos ellos creen en Dios. Pero lo importante es haberlo recibido, es decir, reconocido como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Y cuando yo lo he creído, lo que yo he dicho, entonces se va a ver como evidencia cuando yo tomo esa decisión. Oh, sí, yo quiero pasar por las aguas bautismales. Yo quiero ya tener esa identificación con Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una identificación con Cristo. Es muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Muerte, así como Cristo murió por nuestros pecados. Entonces yo tengo que morir
a mis pecados. El apóstol Pablo dice que crucificados estamos con Cristo. Entonces nosotros debemos de morir a nuestros pecados. Sepultura. Así como él estuvo sepultado por 3 días y 3 noches, nosotros, el viejo hombre, tiene que estar sepultado, ya quedar ahí. Y cuando resurrección, cuando resurgimos del agua, entonces hay una nueva criatura. El viejo hombre murió y un nuevo hombre ha surgido, así como cuando él resucitó. Es una identificación con Cristo. Por eso es muy importante. Una persona que no está dispuesto a hacer eso, entonces no ha nacido el evangelio en su corazón y solamente vive viviendo una misma vida en el pecado. La única diferencia que hoy va a la iglesia, pero no es de la iglesia. Sí, amén, así es. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado bien a su pregunta. Analizando bien esa respuesta, es amar a Dios, ¿verdad? Porque correcto. El deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Hermano David, una pregunta. Amén. Algo que quería enfocar en esto, ¿verdad? De que a veces podemos ver en estos tiempos lo que está pasando, de que, como dices tú, el evangelio que hoy se predica muchas veces es muy pobre, porque el que tiene que regar la semilla, pues no está la preocupación en él de que la persona sea salva. Quizás solo está la preocupación de ver la silla llena, pero sabemos de que cuando hay celo de parte de Dios, hay uno, lo que le digo a ellos, lo que uno más quiere es que ver que como Pablo se preocupaba por ellos, ¿verdad? Que naciera, que hubiera ese nacimiento espiritual en la vida de cada uno de ellos. Amén. Sí, amén. Entonces, porque podemos ver allá en ese pasaje, allá donde los fariseos fueron a que Juan el Bautista lo bautizara. Y Juan el Bautista no los agarró y lo fue a bautizar, porque el propósito no es que la persona también solo meterla en el agua, sino de lo que hablábamos, ver esos frutos dignos de arrepentimiento de lo que él les habló. Y podemos ver de la manera que él les habló. Me gustaría que enfatizaras un poquito en esa parte para ver de que podemos estar creyendo que estamos perseverando, haciendo bien, que estamos yendo al culto todos los días, que estamos allí, quizás leyendo la Biblia todos los días, pero si no hay un propósito, no hay ese fruto digno de arrepentimiento que me lleve a la comunión con Dios, a esa paz que solo Dios nos la da, también nos vamos a condenar, así estemos bautizados, así estemos congregándonos, así nos hayan nominados aquí en una iglesia, pues, se puede ser el líder, se puede ser lo que sea, un nombramiento como lo que se está dando de la apostasía, pero nos quedamos si no hay un nacimiento así, si solo lo hacemos de palabra, de como ellos se acercaron a hacer, querer ser sumergidos y creyendo que iban a escapar. Por eso él le dijo, ¿verdad? Que quién les había enseñado a escapar de la ira venidera y les llamó víboras. ¿Por qué? Porque él podía ver con sus ojos de que en su corazón había dureza, que en su corazón no había el deseo de cambiar, que es lo que en el cristiano, en nosotros, debe de haber esa necesidad de querer nosotros permitirle al Señor que sea Él quitando todo aquello que nos aleja, que nos separa de Él, antes de quizás uno anhelar algo, un puesto terrenal, anhelar lo primero, que Dios entre a mi vida y yo pueda entender lo que es ser cristiano. Amén. Me gustaría un poquito ahí. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Vemos el caso de lo que Juan el Bautista hacía. Él venía y preparaba el camino del Señor. Amén. Y habían discípulos de Juan el Bautista que fueron y siguieron a Jesús. Luego de ahí vemos, para entender esto, ¿cuál era el bautismo de Juan el Bautista? El bautismo que él era para arrepentirse, para perdón de los pecados. Dios. Pero el bautismo de Jesús es muy diferente. Jesús viene, el bautizado por Juan el Bautista, para cumplir lo que era requisito sacerdotal de empezar su ministerio, pero después vemos
que en el libro de Hechos vemos dos cosas muy interesantes. Dos escenas que quiero que veamos. Y va a ir en paralelo a lo que mi hermano David estaba hablando. Un hombre que dice la Biblia que había creído. Y ese es, vamos a ir a Hechos. Vamos a ir a Hechos juntos. Qué precioso cuando vemos esto en lo que dice la Biblia. Y mire, vamos a Hechos capítulo 8. Y Amén. permítame, no va a ser Hechos 8, va a ser dame un momento. Si no me equivoco va a ser Hechos 7, pero vamos a ver. Ahorita lo busco bien, en un segundo. Ok, Hechos 8, sí, Hechos 8. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 8. En versículo 9, Hechos 8, 9, hay un caso muy interesante, porque hay muchos que podemos haber dicho que hemos creído en el Señor y podemos estar en una iglesia, pero usted podrá ver que no hay todos los que están en la iglesia son de la iglesia, es decir, son iglesia. Este es el caso de un hombre que no era de la iglesia o que no era la iglesia del Señor. Dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por, ¿cómo dice? Grande. Por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Note cómo los tenía engañados. ¿No es así muchas veces que vemos también de muchos falsos hombres que engañan a la gente y la gente dice, este sí es de Dios? Pero miren, versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, ahora Felipe aparece y Felipe lleva el evangelio, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaba y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó ¿quién? Simón, el mago, había creído. Note, la Biblia dice que creyó, ¿verdad que se dice? Así dice. Si usted lo lee, también creyó Simón mismo, dice. Y habiéndose bautizado, note, él se bautizó. Estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, es decir, estaba maravillado, estaba asombrado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos habían pasado por las aguas bautismales. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18 es la clave. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les hizo? Les ofreció dinero. Entonces, pues la Biblia dice que creyó. ¿Verdad que así dice la Biblia? Dice que creyó y se bautizó. Pero aquí vemos dónde estaba su corazón siempre. Cuando él ve una oportunidad de que él quería beneficiarse a sí mismo, él no quería que los demás fueran beneficiados, él quería beneficiarse a él mismo.
va a cobrar caro. La pregunta aquí es, hermanos, y lo hemos predicado en la iglesia y es un punto muy importante. ¿Por qué usted sigue a Cristo? ¿Le sigue porque me trae un beneficio personal? ¿O le sigo y le sirvo simple y sencillamente porque Él es mi Señor y mi Salvador? Usted verá de que hay muchas personas que buscan de Jesús solamente porque encuentran un beneficio personal y para ellos Él es bueno siempre que hay bendición, pero Él es malo cuando no hay bendición. Le siguen solamente porque tienen algo en el cual ser beneficiados ellos mismos. Así era Simón, dice que había creído y estaba siempre con Felipe. ¿Qué líder, hermanos, o qué pastor no desea que siempre haya alguien que esté al lado? No, aquí estoy yo con usted, pastor, aquí estoy con usted. Pero muchas veces cuando llega la circunstancia, uno se da cuenta quién verdaderamente está a tu lado. Cuando el sol deja de brillar, cuando viene la tormenta, ahí es donde uno se da cuenta quién verdaderamente está con uno. Aquí, el corazón de lo que estaba en el corazón de Simón se ve, porque en el versículo 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Note, él deseaba algo bueno para él. Era para él lo que él deseaba. Pareciera bueno. Pero él no le daba el verdadero poder del Espíritu Santo. Él lo que quería era beneficiarse con señales. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué es lo que hacía antes él? Hacía señales para engañar a muchos y se hacía pasar por algún grande. Entonces él de esta manera quería ser alguien más grande. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el único grande es Dios. Amén. Todos nosotros, entre más tenemos, más cargas o más sea el ministerio o la responsabilidad, más humildes tenemos que ser. Tenemos que humillarnos más y exaltar cada vez a Dios. Entonces, sí, puede haber personas dentro de la iglesia que uno pueda ver que hayan creído, se hayan bautizado y puedan estar incluso hasta sirviendo en la iglesia, pero su corazón verdaderamente refleja el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad, paciencia, bondad. Verdaderamente refleja su corazón, un corazón quebrantado, un corazón redimido, un corazón amoroso. Pues una persona iracunda, una persona llena de amargura, una persona con rivalidades. El jueves decía la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, todos les gusta escuchar eso. Sí, pastor, predíquenos que sin santidad nadie verá al Señor. Pero antes dice el versículo, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que dicen, oh, sí, pastor, vamos a hablarle a los perdidos, pero no quieren hablarse entre ellos mismos en las iglesias. Amén. Sí. Amén. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? O si no, le entregamos el tiempo ya al hermano David. La pregunta respecto al bautismo, porque es bien interesante. Sí, adelante, hermana, la escucho. Porque como ese es un proceso muy especial, pero también muy delicado. Cuando se es niño, cuando la persona está viviendo, digamos, en el catolicismo, la gente dice bautizar a sus niños, pero yéndonos a la palabra del Señor, que nos explica bien que el ser humano es tomado en cuenta cuando ya es una persona mayor, el bautismo. Entonces, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa cuando la persona, dice no, cuando la persona quizás no le da importancia y dicen, cuando la persona no le da importancia al bautismo y lo vuelve a hacer, ya entendiendo la palabra, ¿qué pasaría? Porque esos dos puntos son bien importantes que los conozcamos, si se puede. Claro que sí, claro, excelente, porque todo eso tiene que ver con doctrina. Muy, muy excelente pregunta. La felicito por esa pregunta porque es una pregunta doctrinal. Sí. Ahora, vamos otra vez nuevamente a Marcos 16.
En Marcos 16 se encuentra esa misma respuesta que estábamos leyendo. Y como nuevamente dijimos, todo lo que vamos a responder tenemos que responderlo con lo que dice la Biblia. Amén. Versículo 15 de Marcos 16, nuevamente, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, aquí hay una situación que debemos de aprender a responder. La Biblia dice que debemos de predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, el católico, incluso luteranos también lo hacen, de bautizar niños. Pero hay que entender el por qué lo hacen y el por qué nosotros no lo hacemos. Porque para nosotros no es algo que nosotros tomamos en cuenta como algo que debe de hacerse, porque es parte de la doctrina. Sí, amén. En la Iglesia Católica, muchos católicos lo hacen sin saber por qué lo hacen. Simplemente lo hacen porque es una costumbre para ellos. Es una cultura, ya se hizo parte de su cultura, de su costumbre, nació el niño, pues hay que bautizarlo. Entonces lo hacen solamente con esa razón. Ahora, tanto los católicos como luteranos bautizan a los niños porque hay un problema que hay que resolver con una pregunta. Y ellos pensaron que para ellos es la mejor manera de resolver este problema. Es que toda persona que no es salva al morir, ¿a dónde va? Exacto. Si no es salvo, va al infierno. Ahora, para nosotros todos podemos responder esto fácilmente. Creo que si les pregunto, todos van a decir lo mismo. Si un niño muere, ¿se va al cielo o al infierno si no ha aceptado al Señor Jesús? Al cielo. Ahora, lo interesante es esto. ¿Hasta qué edad nosotros sabemos que es un niño? Porque bíblicamente no tenemos nada de argumento que nosotros nos diga, deja de ser salvo hasta tal edad. ¿Verdad que no? Entonces, hay que ver, hay respuestas que en la Biblia no las vamos a encontrar, pero sí principios que nos van a dar la respuesta que nosotros necesitamos para ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerda que le dice ese énfasis? Dije, a todos los adultos, y ustedes dijeron a toda criatura, porque eso es lo que yo quería llegar. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en los adultos, pero también los niños necesitan escuchar el evangelio. Sí, amén. También los niños necesitan tomar importancia en lo que es la enseñanza del evangelio. Amén. Ahora, la Biblia dice claramente que la salvación es solamente a través de Jesucristo. Esto significa que una persona con uso de razón, entonces, si aún no ha reconocido al Señor Jesucristo, está corriendo un riesgo de perder su alma o de perderse. Ahora, ¿hasta qué tiempo los niños entonces están ya con uso de razón? El uso de razón significa entender entre el bien y el mal, porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. Y muchas veces nosotros como padres cometemos el error de no enseñarle a nuestros hijos desde muy temprana edad la importancia de amar a Dios sobre todo y de tener temor a Dios. Muchas veces queremos enseñarle a los adultos, pero a los niños, nuestros propios hijos, muchas veces los ignoramos y son los principales que nosotros tenemos que enseñarles. De reverenciar a Dios. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es que sucede? Bueno, la salvación hay que entender esto. Parte de la doctrina cristiana es que la salvación es solamente a través de Cristo. Todo ser humano, es decir, todo ser pensante que ahora ha entendido entre el bien y el mal, ahora está responsable delante de Dios de la salvación. Ahora, en el caso de el niño, ¿qué pasa si el niño muere y no ha reconocido al Señor Jesús en su corazón? En ninguna parte de la Biblia encontramos que dice que, aunque sí encontramos un texto que dice que Jesús, dejad a los niños venid a mí porque tal es el reino de los cielos, pero era una enseñanza que él quería darnos a nosotros, que nosotros tenemos que ser como los niños, no ser niños, sino ser como los niños. Y uno de los maestros de la ley, Nicodemo, no había entendido eso. ¿Cómo es que es posible que uno pueda volver a nacer de nuevo? ¿Sí de acuerdo a eso? Entonces, ¿cómo respondemos entonces? ¿Qué pasa con el niño cuando muere el niño? Si aún no ha reconocido al Señor. Bueno,
La Biblia nos da principios. ¿Se acuerda que le dije que no todo a veces lo vamos a encontrar en la Biblia, pero sí nos da principios para responder? ¿Recuerda cuando el rey David había fallado? Cuando él, en lugar de ir a la batalla como tenían que ir los reyes, salió a la azotea y se puso a ver la azotea que estaba bañándose Betsabé. ¿Y qué es lo que hizo? La codició, es decir, pecó, la deseó y no fue suficiente. La mandó a llamar, se acostó con ella, quedó embarazada. Como quiso ocultar su pecado, ¿qué es lo que hizo después? Mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y el hombre era fiel, quería estar con él. No, yo estoy con mi rey, yo voy a servir a mi rey. Y por eso el hombre viene y lo manda a matar. Es tremendo. O sea, ¿cómo lo mandó a matar? Bueno, lo puso al frente de la batalla para que sabía, ahí con seguridad iba a morir. Y él se iba, según, a limpiar las manos. Pero como no, Dios no puede ser burlado. Cuando Dios viene y manda al profeta Natán en 2 Samuel capítulo 12 para decirle, mira, Dios ha dado cuenta que tú has pecado, que necesitas arrepentirte. Entonces él viene y dice, sí, es cierto, he pecado. Señor, perdóname. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Recuerdas? Murió, exacto. Ahí está una situación interesante. Cuando el niño estaba vivo y enfermo, David le oraba a Dios. Dice David que él no comía ni bebía, sino que estaba así como triste. Y cuando ellos vienen y dicen, Señor, el niño murió. Dice la Biblia que él se cambió las ropas, se vistió, hizo banquete y lo criticaron mucho y dijeron, pero Señor, no te entendemos. Cuando el niño estaba vivo y enfermo, tú estabas triste y hoy que muere, estás contento. Y David dijo unas palabras. Es cierto eso. Sí. Ahora yo no puedo, ahora él no puede venir a mí, dice, pero yo un día voy a ir a él. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que un niño fuera de razón, un niño todavía en la inocencia, Dios tiene misericordia del inocente y entonces lo lleva a su presencia. El problema es que vivimos, hermanos, en una etapa donde a nuestros niños se les está mal enseñando en las escuelas. Desde muy temprana edad les están despertando la mente con la sexualidad y están despertando la mente con lo que es todo lo que tiene que ver con diferentes picardías, compañeritos también, y nuestros niños de muy temprana edad hoy están despertando. No es como antes, hace 30 años, el niño de 10 a 12 años todavía era inocente, todavía no sabía que podía haber una cosa y todavía no sabía, estaba como un inocente. Ahora de 5 a 6 años ya están más despiertos que nosotros. Entonces, por lo cual es muy peligroso. Entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, la Biblia nos enseña esto, nuevamente, Marcos 15, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, desde muy temprana edad, nuestros hijos tenemos que enseñarles una cosa, que su salvación es independiente. No van a ser salvos solamente porque yo he creído en el Señor, sino que también ellos tienen que saber, ellos tienen que reconocer al Señor. Hace unos meses atrás, a mí me tocó un caso donde tuve que bautizar a una familia, menos al hijo. El niño tenía como 11 años. Y la familia me decía, pastor, ¿por qué no bautizamos yo solo al niño? Dije, ¿sabe qué? Porque todavía él no tiene uso de razón. Todavía él se miraba muy niño en su mente. Se miraba todavía que todavía no había despertado. Y le decía la pregunta, hijo, ¿tú sabes por qué Jesús vino? ¿Tú sabes cuál es el propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario? Y cuando él no sabía responder eso, entonces él todavía no entendía el propósito del por qué Jesús había tenido que venir. Usted y yo tenemos que entender eso, cuál es el propósito por el cual Jesús vino, por el cual él tuvo que pagar el precio que a mí me correspondía pagar. Cuando usted y yo ya podemos responder esa pregunta, entonces sí, somos candidatos para bautismo. Pero una persona que todavía no tiene uso de razón para poder entender que alguien, es decir, tenía que morir para pagar nuestros pecados, para pagar los pecados de todo el mundo. ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, cuando ya nosotros podemos entender, el hombre está condenado a la muerte por la causa del pecado y solamente una muerte perfecta, es decir, la muerte de Jesucristo, no podía ser cualquiera, tenía que ser una muerte perfecta de alguien que ha vivido en perfección y ese es Jesús. Cuando entendemos eso, que es un sacrificio perfecto, entonces usted y yo podemos pasar por las aguas bautismales. Pero un niño que todavía no ha entendido eso, que todavía no entiende
este misterio, entonces no puede ser todavía candidato. Hay que doctrinarle, hay que seguir enseñando. Y cuando ya pueda entender y tener uso de razón, sí, ya puede entonces pasar a las aguas bautismales. Normalmente nosotros en las iglesias decimos, pues a la edad de 12, pero como nuevamente hemos dicho, a muy temprana edad los niños hoy están despertando y están corriendo el peligro. Cada vez más, si usted y yo no estamos enseñando a nuestros hijos, otros afuera los están enseñando mal y los están conduciendo fuera de los caminos de Dios, cuando usted y yo hemos descuidado la responsabilidad de conducirnos en el amor de Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando se han bautizado de niños? Bueno, los bautizaron de niños. Soy el padrino que respondió, el compadre, como le llamen, que respondió por él. El niño no respondió. El niño, eso fue un bautismo que no es válido. Entonces ya cuando llega a uso de razón, digamos, ya puede entender, ya tiene el conocimiento y el entendimiento para entender. Entonces sí, viene y se bautiza y recibe lo que es el verdadero bautismo, el bautismo genuino, como lo manda la santa palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, simplemente corrigió algo que debía haber sido corregido. Es todo. ¿Ven? Gloria a Dios. ¿Sí respondí su pregunta bien o la confundí más? No, está bien. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta más o? ¿Qué pasó? Escuché algo ahí. Tiene bastante. Tiene Pues, muchas. hagan la pregunta, no hay problema, por eso estamos. Tenemos unos 10 minutos más, creo. Hermano Noé, Sí. una pregunta. También ay, como ella está preparada ya, Amén. Para usted que es pastor, ¿verdad? Si viene una persona, se comenzó a congregar, digamos, tiene un mes, 2 meses, ahí, y usted le mira de que quizás no, como quien dice, no ha aprendido mucho, ha estado allí, pero no ha aprendido. Pero le dice que se quiere bautizar. ¿Lo bautiza? Toda persona que que ha venido al Señor y tiene que aprender a responder las preguntas que le hice nuevamente, que dije, de creer en el Señor como su Señor y Salvador, que es un compromiso con Dios. Si no está seguro, entonces no puede ser bautizado. Si está seguro, sí puede. ¿Por qué? Pues la verdad, todo lo demás es un proceso de aprendizaje. Todo lo va aprendiendo siempre después. Sí. Pero lo más primordial es eso. Entender, uno, que no es un juego, que es algo serio, que es algo, un requisito que la Biblia demanda y que es solamente como respuesta a lo que yo he profesado con mi boca de ser salvo. Si entiende claramente el propósito de todo esto, porque siempre, incluso cuando vamos a las aguas bautismales, en ese mismo lugar, antes todavía de descender a las aguas bautismales, le preguntan una vez más, nuevamente, ¿por qué Jesús vino a morir por usted en la cruz de Calvario? Nuevamente, ¿qué significa el bautismo? Cuando ellos entienden, pues mira, Jesús vino y murió por mí en la cruz de Calvario para perdonar mis pecados, porque por la causa del pecado yo estaba condenado y yo sé de que al pasar por las aguas bautismales estoy siendo identificado con Cristo, muerte, sepultura y resurrección, pastor. Entonces vamos a las aguas bautismales. Pero si no han entendido eso, entonces no podemos. ¿Ven? Una más que va allí, van juntas. Ok. Digamos que viene una persona que dice, pastor, a mí me bautizaron cuando yo tenía 12, 13 años, pero mi mamá me puso en miedo, yo no lo quería hacer, pero por miedo a ella lo hice. Pero yo siento que no lo hice de corazón, pero ahora me nace y yo siento que en aquel tiempo yo no lo hice como debía hacerlo y me nace en mi corazón. ¿Cuál sería la respuesta? Muy buena pregunta. Ajá. Muy excelente pregunta. Bueno, expandemos un poco más la pregunta. ¿Qué tal una persona que diga también, pastor, yo estuve en una iglesia donde me bautizaron solamente en el nombre de Jesús? ¿Y hoy qué hago? Entonces viene expandiendo un poco más la pregunta. Se puede hacer,
Bueno, dos cosas. Uno tiene que estar consciente del por qué lo ha hecho y lo que ha hecho. En este caso, con el ejemplo que dijimos, el ejemplo que usted da de una persona pues, que haya sido bautizado antes por fuerza, no nació en su corazón, pues la verdad no es un bautismo que contó, porque no nació en él, no lo conoció, entonces sí puede volverse a hacer. Ahora, hay que entender, hay que enseñarle también a la persona su seguridad. Por ejemplo, todos ustedes, todos los que estamos acá, ¿qué tan seguros estamos nosotros de la salvación en Cristo? Si usted no está seguro de su salvación en Cristo, tiene que asegurarse esta noche de que solamente a través de Cristo usted es salvo. Amén. Si tiene duda todavía de su seguridad, oremos entonces juntos y vamos a tener esa seguridad, ¿verdad? Lo que es, ¿por qué yo soy salvo a través de Cristo? Amén. Porque hay muchas personas que luchan con eso, con la duda. Entonces ese es el primer paso. Ahora, ¿quiere hacerlo? Ok, está bien, pero ¿qué tan seguro está usted de su salvación? Hay que primero asegurar ese paso. Si no está seguro de su salvación, entonces no podemos proceder. Entonces, porque viene a ser lo mismo. Fue rutinario, viene a ser como la práctica de un niño que se bautizó por la Iglesia Católica. Nunca fue seguro. Entonces tenemos que volverlo a bautizar cuando adulto. Lo mismo con esa persona, si lo hizo de esa manera. Ahora, una persona que se bautizó solamente en el nombre de Jesús, sí, hay que volver a bautizar. Hay que bautizar bíblicamente, como lo dice la Biblia. En un caso, un ejemplo es Hechos 18. El apóstol Pablo llega a Éfeso. Y en Éfeso había un hombre predicando el evangelio o predicando acerca del arrepentimiento. Su nombre era Apolos. Apolos dice la Biblia que era un hombre que tenía gran autoridad para predicar, pero había un problema. Había bautizado o se habían bautizado los discípulos en Éfeso solamente para perdón de los pecados. Y el apóstol Pablo llega y les dice a ellos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dicen ellos, ¿cuál Espíritu Santo? Ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les pregunta, ¿y en qué bautismo fueron bautizados ustedes? En el perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Pablo? Volverlos a bautizar. Bautizarlos directamente como dice la Biblia. No para el perdón de los pecados, sino para ser crucificados juntamente con Cristo. Tomar esa identidad con Cristo. Entonces sí, cuando se tiene que corregir ese error, hay que hacerlo. Si se ha bautizado en el nombre de Jesús y hoy ha comprendido la verdad, mejor dicho, de cómo debe de ser el bautismo, entonces sí, hay que hacerlo. Ahora, próxima semana vamos a enfocar un poco más en por qué algunos bautizan solamente en el nombre de Jesús y por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como lo dice la Biblia. Porque si seguimos ahorita, eso no vamos a terminar, vamos a llegar en vigilia, porque es un punto muy profundo y tiene que ver con doctrina, pero hay mucho todavía que seguir aprendiendo. Ahorita solamente vamos por etapas. Es como vamos agarrando una quesadilla. Empezamos con una parte nomás y después vamos con los segundos para irlo con el cafecito. Ya para terminar, vi una mano levantada allí, la vamos a dar el último ya y ajá. Amén. Para ir concluyendo. Ay, que me acordé de una. Amén. Adelante, hermana. ¿Qué pasa con una persona que se ha bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y después se bautiza en el nombre de Jesús? Muy sencillo. Se volvió apóstata. Llegó a la apostasía. A menos que al revés es una cosa, que se haya bautizado en el nombre de Jesús antes y se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha corregido un error, ahora ha nacido el Evangelio en él y sigue adelante, se vuelve parte de la iglesia. Pero una persona que hoy se bautizó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y después la doctrina falsa entró en ello y ahora se bautizaron en el nombre de Jesús porque así le enseñaron hoy, viene a suceder que no estaba convencido de lo que dice la Biblia. Entonces, lo que la Biblia enseña es que el bautismo es... Quiero más profundizar más la próxima semana, pero viene y comete un error porque ha abandonado la verdadera fe, siguiendo otro evangelio. Entonces, cometiendo, que significa de que
lo convencieron fácilmente que él estaba equivocado y que tenía que rebautizarse. En otras palabras, él nunca estuvo convencido o nunca tuvo convicción, mejor dicho, de que su bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo era identificándose con Jesús. Por lo cual, cuando no estaba convencido y había duda en su corazón y rápidamente vino alguien más, lo doctrinó que se bautizara ahora en el nombre de Jesús solamente, simplemente no estaba en la fe o abandonó la fe. Y como dice la Biblia, se volvió a la apostasía. Y hay que venir y orar por él para que el Señor algún día abra su mente, toque su corazón y le haga reconocer del grave error que ha hecho de haber abandonado la fe. La Biblia dice que eso es apostasía. No sé si recuerdan que dije al principio de que apostasía no solamente aquel que predica otro evangelio o que predica el evangelio de prosperidad, sino que es todo aquel que ha abandonado la fe. Es decir, que hoy es evangélico y mañana es testigo de Jehová, o mañana es católico, o mañana o budista, o cualquier otra religión, o musulmán. Todo aquel que abandonó la fe verdadera, entonces se ha vuelto un apóstata, ha ido siguiendo la apostasía. Y eso es peligroso delante de Dios. Así que hay que orar por esa persona entonces. Amén. Que el Señor toque ese corazón y pueda arrepentirse y verdaderamente llegue a creer en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Próxima semana vamos a tocar más sobre lo que es la fe solo en Jesús y la fe en lo que es en Dios manifiesto como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es parte de la doctrina. Así que próximo sábado, si Dios permite, a la misma hora, nos volvemos a reunir con el hermano David. Vamos a estar ahí siempre coordinando. Y invite amigos, invite más personas que quieran aprender, porque estas enseñanzas son preciosas de poder aprender. Así que no sé si respondí bien a su pregunta, hermana. Amén, está bien. Amén. Hermano David, no sé si hay otra. Para el otro, otra vez. Amén. Yo creo que así Yo tengo está. una lista. Por ahora. Amén. 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 Hemos gozado en el Señor, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Nomás quiero, permítame, hermano David, solamente, hermana Flor, ¿todo está bien? ¿Alguna pregunta también por ustedes? Sí, todo está bien. Ok. Hermana Sandra, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien ya para concluir? Sí, todo bien. Amén. Hermano David, el tiempo con usted. Amén. Gloria a Dios. Pues nos hemos gozado en aprendiendo, ¿verdad? Cada día más el Señor nos ha permitido un día más el poder estar reunidos, siempre con el propósito de adorarle, pero de aprender cada día, ¿verdad? Este caminar que llevamos. Nunca dejamos de aprender, cada día vamos aprendiendo y aprendiendo más para ser cimentados y no ser extraviados, ¿verdad? Como decía la palabra, por cualquier viento de doctrina que venga los días. Amén, que de lo que hablábamos, que pues nos habla en la apostasía de que vendrían hombres amadores de sí mismos y no amadores, ¿verdad? De las ovejas.